Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La idea de resultados económicos de suma cero es una falacia. A veces, los políticos y los activistas comienzan con las mejores intenciones, pero terminan empeorando las cosas. Esto puede suceder cuando sus políticas están impulsadas por las emociones y la indignación moral, más que por la lógica. Las personas se aferran a creencias equivocadas y, en última instancia, hacen más daño que bien. Una de esas falacias es la idea de que en cada transacción económica debe haber un ganador y un perdedor. Su intercambio es de suma cero. En otras palabras, si a alguien le fue muy bien, debe ser a costa de otra persona. El mensaje clave aquí es, la idea de resultados económicos de suma cero es una falacia. La falacia de la suma cero está en el centro de algunas políticas económicas bien intencionadas, pero en última instancia dañinas. Toma el control del alquiler. Las personas que apoyan la idea de las transacciones de suma cero piensan que el alquiler es una transacción en la que una de las partes siempre se beneficia, el propietario de la propiedad. Por lo tanto, dicen, tiene que haber algo que proteja al arrendatario. ¿Cuál es la solución? Control de alquileres. Se ha implementado en el pasado, y los propietarios y constructores casi siempre consideran que las condiciones son inaceptables. Esto significa que los propietarios dejan de alquilar y los constructores dejan de construir. Con el tiempo, el alojamiento escasea y eso perjudica a las personas que necesitan alquilar. Por ejemplo, cuando el gobierno australiano implementó controles de alquiler después de la Segunda Guerra Mundial, durante años después no se construyó ni un solo edificio de apartamentos nuevo en Melbourne. Las personas que comparten la visión de la economía de suma cero simplemente no pueden ver el alquiler como algo beneficioso para ambas partes. Sus acciones, como hemos visto, pueden ser contraproducentes. Otro ámbito en el que aparece la falacia de la suma cero es el comercio internacional. Algunos creen que los ganadores son invariablemente los países ricos y altamente desarrollados, mientras que los perdedores son los estados más pobres y menos desarrollados. Creen que los países más poderosos se han beneficiado de la vulnerabilidad de sus homólogos más pobres. Pero aquellos que creen esto están dejando que la santidad nuble su juicio. Por encima de todo, no saben cómo el comercio ha traído prosperidad a muchos de estos países más pobres. Países como Corea del Sur, Hong Kong y Singapur solo han prosperado desde que se abrieron a la inversión de los países occidentales ricos. El resultado fue cualquier cosa menos un resultado de suma cero. Parece que a ambas partes les fue muy bien en la bolsa. Un problema recurrente en la política es la falacia post hoc. Es posible que haya oído hablar del término latino post hoc. Proviene de la frase completa post hoc ergo propter hoc, que significa después de esto, pues a causa de esto. O, más sencillamente, dado que Y siguió a X, y debe haber sido causada por X. Esto es, por supuesto, una falacia, comúnmente conocida como falacia post hoc. En política y economía, cuando se malinterpreta la causalidad básica, se corre el riesgo de tomar decisiones terribles. El mensaje clave aquí es, un problema recurrente en la política es la falacia post hoc. Ha habido algunos casos infames de falacia post hoc. Una tuvo que ver con el pesticida DDT a mediados del siglo XX. Polémico desde el principio, el DDT fue finalmente prohibido en los Estados Unidos en 1972. Otros gobiernos pronto tomaron decisiones similares. El DDT terminó en la lista negra por varias razones, pero un argumento pareció particularmente convincente. Era la creencia generalizada de que el DDT causaba cáncer. A primera vista, esto parecía ser cierto. Las tasas de cáncer habían aumentado en las áreas donde se había rociado con DDT. Pero una mirada más cercana reveló que se trataba, ¿lo adivinaste?, de una falacia post hoc. El DDT se usaba a menudo en los países más pobres para matar mosquitos y reducir el riesgo de malaria. Y funcionó, el DDT acabó con los insectos y los casos de malaria disminuyeron.
Las personas ahora vivían lo suficiente como para desarrollar cáncer y morir a causa de él en el futuro. Por lo tanto, prohibir el pesticida con el argumento de que causaba cáncer fue un error. De hecho, fue un error costoso. Cuando los gobiernos prohibieron el DDT, los mosquitos comenzaron a multiplicarse. Pronto, la malaria volvió a matar a millones de personas. Otro ejemplo de la falacia post-hoc es la creencia de que la caída de la bolsa de valores de 1929 provocó el colapso de toda la economía estadounidense y un aumento del desempleo. La historia cuenta que la gran crisis provocó una profunda crisis que duró años. Pero una mirada más cercana revela la verdad. Poco tiempo después de la caída del mercado de valores, el desempleo comenzó a disminuir. Para los solicitantes de empleo, las cosas solo empeoraron mucho más tarde, cuando el gobierno intervino. Los responsables políticos estadounidenses cayeron en la falacia post-hoc y convirtieron al mercado de valores en su chivo expiatorio. Lo que pasa es que la verdad tiene la costumbre de afirmarse. Más de medio siglo después, cuando el mercado de valores volvió a caer en 1987, la economía realmente creció, en contra de las expectativas de muchos políticos. La falacia abierta es un problema para quienes tienen demandas políticas progresistas. He aquí una declaración: debemos mejorar la atención médica. ¿Cuántas personas estarían en desacuerdo? Muy pocos, si es que hay alguno. Pero echemos un vistazo más de cerca. ¿Qué significa realmente mejorar la atención médica? ¿Se trata de invertir miles de millones del dinero de los contribuyentes en la investigación del cáncer? ¿O gastar ese mismo dinero para combatir las erupciones cutáneas? De repente, las cosas ya no son tan blancas y negras. Este es el problema de las demandas indefinidas: cómo debemos mejorar la atención médica. Solo tenemos una cantidad limitada de recursos, por lo que tenemos que especificar exactamente lo que queremos decir, y establecer límites a lo que esperamos lograr. Sin embargo, muchos de los que están en el lado progresista de la política no lo hacen. Tienen demandas indefinidas. Caen en la falacia abierta. El mensaje clave aquí es: la falacia abierta es un problema para quienes tienen demandas políticas progresistas. Con la falacia abierta, nunca podrás terminar el trabajo. No importa cuánto hayas conseguido, siempre puedes hacer aún más. Se puede mejorar aún más la atención médica, las calles aún más seguras y el aire aún más limpio. Pero hay un peligro. Los políticos pueden terminar gastando enormes cantidades de dinero en solo un puñado de áreas políticas. Invariablemente, los gobiernos se sienten atraídos por temas importantes y emotivos que afectan a mucha gente. Sin embargo, esto puede significar que se descuiden otros campos. También puede crear burocracias más grandes, todo ello con el pretexto de resolver problemas indefinidos que nunca podrán resolverse por completo. La falacia abierta también puede adoptar la forma de una extrapolación ilimitada. Pensemos que la expansión urbana es imparable: más carreteras, casas y tiendas generan aún más carreteras, casas y tiendas. A menudo se basa en la creencia de que el desarrollo será un ciclo sin fin. Pero hay una falacia detrás de este punto de vista. La oferta de personas no es ilimitada. Cada persona que se muda a un área de nueva construcción reduce la cantidad de personas en el lugar del que acaba de salir. Por lo tanto, en realidad no hay ningún cambio neto en el nivel de hacinamiento en la sociedad en su conjunto. La falacia de la composición es algo que arruina la política económica. Si alguien te dice: la puerta de la casa es de madera, por lo tanto, toda la casa debe estar hecha de madera, obviamente se equivoca. Es lo que los lógicos llaman la falacia de la composición. Esta es la creencia de que lo que es cierto para la parte también lo es para el todo. Así es como se desarrolla en la política: los gobiernos apoyan a un grupo, ciudad o industria en particular y esperan que esas medidas mejoren las cosas para todos. Prestan especial atención a la parte, pero descuidan el todo. El mensaje clave aquí es: la falacia de la composición es algo que arruina la política económica.
Un ejemplo de esta falacia es la forma en que los gobiernos locales buscan revitalizar ciertos distritos y barrios de la ciudad. Creen que la renovación de un barrio supuestamente deteriorado beneficiará a toda la economía o al país. De hecho, sin embargo, están cometiendo la falacia de la composición. Esto es lo que realmente sucede. Un vecindario mejora y eso atrae a empresas rentables y a personas de altos ingresos. Todos vienen de algún otro lugar, por supuesto, y expulsan a las empresas menos exitosas y a los residentes más pobres. Nada de esto ofrece ningún beneficio neto a la economía en su conjunto. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo siguen embarcándose en proyectos masivos de mejora. A nivel nacional, esto no logra más que demoler barrios establecidos, reubicar a las personas que no desean mudarse, y desperdiciar miles de millones de dólares de impuestos. La falacia de la composición suele implicar el gasto del gobierno en ciertos proyectos selectos. El argumento es que una inversión de este tipo beneficiará a toda la economía. Se cree que los fondos del gobierno crearán nuevos empleos y generarán ingresos fiscales. Entonces, ¿significa que los gobiernos no deberían apoyar ningún proyecto de mejora? Bueno, el autor sostiene que es mejor dejar los fondos en manos de los contribuyentes. Gastarán su dinero en lo que consideren importante. Esa es la mejor manera de evitar la falacia de la composición. Las instituciones académicas no están sujetas a los mismos estándares y expectativas que las empresas. Imagine una empresa con un producto que resulta desconcertante e inútil para la mayoría de las personas, digamos una rana que no hace absolutamente nada. Un negocio así no duraría mucho, en poco tiempo, la empresa quebraría. Pero antes de que llegara ese momento, es probable que la junta directiva y los accionistas intervinieran y obligaran al CEO a cambiar las cosas. Hay una parte del mundo que no funciona así, el mundo académico. No está sujeto a las mismas presiones e incentivos. Y eso es un problema. El mensaje clave aquí es, las instituciones académicas no están sujetas a los mismos estándares y expectativas que las empresas. En el mundo empresarial, una empresa es rentable o no. Si no ofrece a las personas algo que les gusta, fracasa. Los accionistas se retiran, la inversión se agota y el negocio ya no existe. Este no es el caso de muchas instituciones educativas. A diferencia de las empresas, que tienen que responder ante sus accionistas y clientes, las organizaciones sin fines de lucro, como ciertos colegios y universidades, en su mayoría no rinden cuentas. Esto se debe a que reciben dinero de personas cuyas opiniones no cuentan, como contribuyentes, fundaciones y donantes. En algunos casos, estos donantes murieron hace mucho tiempo y no podrían opinar si quisieran. Debido a esta falta de responsabilidad, argumenta el autor, estas instituciones académicas pueden ofrecer calificaciones deficientes o incluso inútiles. Por supuesto, los resultados de la investigación académica pueden ser útiles para la sociedad en general. Sin embargo, gran parte de lo que se genera en el mundo académico solo tiene valor para quienes siguen carreras académicas. Y dado que gran parte de esta investigación está subvencionada por el gobierno, las fundaciones y otras fuentes externas, hay pocos límites en cuanto a lo que se puede llevar a cabo. Se permite que se acumulen investigaciones que no son realmente útiles para la sociedad y, la mayoría de las veces, todo este trabajo se queda en las estanterías de las bibliotecas universitarias y se acumula polvo. ¿Y de qué sirve eso? Las estadísticas pueden llevar a una comprensión inexacta de la desigualdad de la riqueza. El escritor y escritor satírico estadounidense Mark Twain dijo que había 3 tipos de mentiras, malditas mentiras y estadísticas. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? Esencialmente, las estadísticas se pueden utilizar para inducir a error, especialmente si los datos se utilizan sin contexto. En política, las estadísticas se citan a menudo para demostrar lo desigual que es el mundo. Pero no todo es tan blanco y negro. El mensaje clave aquí es, las estadísticas pueden llevar a una comprensión inexacta de la desigualdad de riqueza. La desigualdad de riqueza es un tema emotivo, pero las estadísticas por sí solas no cuentan toda la historia.
Por ejemplo, consideremos la forma en que se miden los ingresos. La mayoría de las estadísticas de ingresos cuentan los ingresos antes de impuestos. Pero esto distorsiona la imagen. Después de impuestos, los ingresos de las personas adineradas son en realidad mucho más bajos. En el lado opuesto, estas estadísticas suelen omitir el apoyo del gobierno y otros pagos similares. Esto significa que los recursos económicos reales de las personas con ingresos más bajos a menudo se subestiman en gran medida. Cualquiera que mire estas estadísticas sin el contexto necesario concluiría que hay una gran diferencia en los niveles de vida entre los ricos y los pobres. Pero, de hecho, no hay ninguno. Estas estadísticas engañosas pueden llevar a otro malentendido, que la riqueza de los ricos se deriva de la pobreza de los pobres. Cuando las personas observan la aparente brecha de ingresos, pueden caer en la falacia de la suma cero que hemos discutido anteriormente. Si los ricos realmente se beneficiaran a costa de los pobres, entonces en un país como los Estados Unidos, donde hay más multimillonarios que en ningún otro lugar, los estadounidenses comunes y corrientes serían algunas de las personas más pobres del mundo. Pero no lo están. ¿La lección es esta? No tome las estadísticas al pie de la letra. No llegues a una conclusión emotiva sobre lo injusto que es el mundo basándote solo en algunas estadísticas. Considera cuidadosamente el contexto detrás de esas estadísticas y deja que la verdad te guíe. La idea de que las naciones occidentales tienen la culpa de la pobreza de las naciones más pobres es una falacia. Cómo Europa subdesarrolló África es el nombre de un influyente libro del historiador y activista guyanés Walter Rodney. Ese título recoge la idea de que Europa explotó a África y, por lo tanto, es la culpable de la pobreza del continente. La idea de que los países ricos empobrecieron a las partes más pobres del mundo va más allá de África y Europa. Por ejemplo, la pobreza de los indios se atribuye al dominio colonial británico, y los problemas en Sudamérica están relacionados con las acciones de los Estados Unidos y Canadá. El autor, sin embargo, sostiene que esta es una interpretación simplista de los hechos, y que hay otras causas de la pobreza. El mensaje clave aquí es, la idea de que las naciones occidentales tienen la culpa de la pobreza de las naciones más pobres es una falacia. Si Occidente no tiene la culpa de empobrecer lugares como África, entonces, ¿qué es? Según el autor, uno de los principales culpables es la geografía. La geografía ha desempeñado un papel importante en la configuración de la tecnología y las ideas. Muchos avances se produjeron a través de la interacción de diferentes culturas. Y mientras más personas interactuaban entre sí, más ricas eran estas ideas. Con el tiempo, esto llevó a la prosperidad. En la masa continental euroasiática, por ejemplo, pocos obstáculos geográficos impiden que las personas se reúnan e intercambien ideas. En siglos pasados, la geografía permitió a los habitantes de Eurasia desarrollar tecnologías poderosas. Por otro lado, en algunas partes del mundo las ideas simplemente no podían intercambiarse de la misma manera. Están aislados de otras culturas, quizás por el desierto del Sahara o por los grandes océanos que rodean Australia. Y también hay algo más. Las naciones y los imperios se levantan y caen. Sus niveles de vida, sus logros culturales y tecnológicos, incluso sus poderes militares, pueden prosperar y decaer. Mira el mundo islámico, por ejemplo. Durante siglos, comenzando con la Edad Media, estuvo por delante de Europa en prácticamente todos los frentes. Disfrutaba de un nivel de vida y sofisticación muy superior al de cualquier otro país del norte de Europa. Nunca ha habido igualdad en toda la historia de la humanidad. Las naciones que hoy disfrutan de prosperidad bien podrían estar sumidas en la pobreza mañana. Y los que están luchando ahora podrían convertirse en los grandes imperios del futuro. Habrá muchas razones para estos cambios de suerte, pero una lección clave es analizar el panorama más amplio. Hazlo y podrías evitar una falacia común.